Bendiciones, familia, amigos de Congregación Vida. Como siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias por la posibilidad de dejarnos entrar en su hogar para que juntos podamos escudriñar la palabra y recibir con todo nuestro corazón lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nos vamos a tomar, hermanos, unos segundos para darle tiempo a los hermanos que se conecten. Sabemos que no todos tienen la misma intensidad en señal de internet, ¿verdad? Por eso nos tomamos unos minutos para darle tiempo a que nos conectemos todos, así arrancamos a degustar este manjar que el Señor nos tiene preparado. ¿Cuántos dicen amén? No puedo verlos a todos conectados, pero sabemos que están fieles y firmes ahí para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones para todos. Que puedan, al terminar el video, poder compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus contactos, para que sea de bendición también para ellos. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí a mano? No la Biblia en el teléfono, porque obviamente no la van a poder ver viendo la transmisión, pero necesito que tengan su Biblia física, la Biblia de papel ahí entre sus manos. Ya va a entender por qué. Y leyendo un poco la palabra del Señor ahí en el libro de Primera y Segunda de Reyes, yo creo que varios han leído y nos hemos encontrado a lo largo de la historia con pocos reyes, muy pocos reyes que han obedecido a Dios completamente. Ustedes recordarán al rey Salomón, este rey que tuvo la capacidad de amontonar riquezas, que fue sabio en todo lo que hizo hasta sus últimos días. Este rey que culminó sus últimos días con el corazón lleno de ídolos y dándole lugar a sus esposas para que llenaran el templo de Dios de imágenes de esos ídolos. Fíjense cómo termina Salomón, con 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Había vivido la gran parte de su vida en el propósito del Señor y ya en los últimos años alejándose totalmente de él. O sea, no podemos encontrar un rey que realmente haya temido a Dios. ¿Qué pasa con el rey David? Dice que fue el más grande rey de Israel. El más grande de todos. Antepasado de Jesús, ahí en la genealogía de Jesús dice que David estaba ahí. Y ha tenido un reino enorme, pero ha cometido adulterio con Betsabé, ha planificado el asesinato del esposo de Betsabé, no ha sabido darle límites a sus hijos y terminó sus días huyendo del palacio de noche, encapuchado, lejos de los propósitos de Dios. O sea que hay pocos reyes en la historia, en la palabra de Dios, que nos hablen de cómo ser temerosos de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Pero yo encontré un rey que hizo lo que Dios quiso que hiciera, un rey temeroso. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, apúntelo ahí, búsquelo. Después de la transmisión, escudriña esa palabra que va a sacar poderosas piedras que nos ayudarán a crecer en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, que había un rey llamado Josías. Y fíjense en la edad que tenía ahí en el verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. 8 años tenía Josías cuando lo pusieron en el trono. Habían matado a sus padres, a su abuelo, por no hacer la voluntad de Dios, pero ahí estaba Josías. Ustedes recuerden que antiguamente se llegaba a la mayoría de edad a los 12 años.
Y cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Para nosotros, llegar a la mayoría de edad, entre comillas, son a los 18 años. Pero cómo han cambiado los tiempos. Antiguamente a los 12 años se cumplía la mayoría de edad. Porque a los 12 años ya se aprendían la ley de memoria. Y un ejemplo bien fresco es el ejemplo de Jesús. Él estaba a los 12 años en el templo discutiendo, compartiendo ya con los sacerdotes, con los maestros de la ley. Y de hecho, cuando fallece su padre terrenal, Jesús ya con 12 años comenzó a hacerse cargo de su familia, a trabajar en la carpintería de su padre, a sustentar a su madre y a sus hermanos como el hijo mayor, hasta cumplir 30 años, donde comienza su ministerio. Así que, ¿cuántos han cumplido la mayoría de edad? Algunos tienen 18, algunos tienen menos, algunos tienen 20, 30, 40 o más. Ahora la pregunta es, ¿has cumplido la mayoría de edad? Dice la palabra del Señor ahí, sigue diciendo en el verso 2, e hizo lo recto, Josías, delante de los ojos de Dios, y anduvo en todo camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Saben qué significa esto? Esto nos enseña que todos los extremos son malos. No apartarse de Dios ni a derecha ni a izquierda simboliza siempre la mano izquierda o la mano siniestra, hacer lo malo. Todos los extremos son malos. Y la simbología de la mano derecha es hacer lo bueno. Y muchas veces uno cree estar haciendo lo bueno y estar lejos de la voluntad de Dios. Pero hay un equilibrio, hay un centro, hay un nivel, hay un plomo, un aplomo donde la palabra del Señor nos enseña a estar en el perfecto centro de la voluntad de Dios. Ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, sino que es un equilibrio justo que la palabra del Señor nos enseña a caminar. Y sigue diciendo ahí que este rey tuvo algo en su corazón. Desde niño él era temeroso de Dios. Y fíjense qué importante es la educación en los primeros años de la vida de nuestros hijos. Dice que es fundamental la educación hasta los 6 años. Los niños aprenden viendo lo que sus padres les enseñan. Quizá no les enseñemos a nuestros hijos en palabras, pero ellos aprenderán y se grabarán a fuego nuestro ejemplo con lo que nosotros hacemos. Ya imagínense ustedes con la comparación de una planta, ¿verdad? Cuando la planta es tierna, recién está creciendo, podemos hacer que crezca derecha. Pero ya después, cuando pasó un tiempo, es muy difícil enderezar una planta cuando ya su tronco se ha firmado. Amén. Dice que este rey tenía en su corazón una intención. El rey simboliza la política, pero tenía una intención de restaurar el templo de Dios. El templo de Dios significa lo espiritual. Entonces, él tenía un anhelo en el corazón. A causa de las malas decisiones de su padre, de su abuelo, cuando llega al templo y ve cómo estaba destruido, entonces manda a llamar al sacerdote y le dice al sacerdote: necesito saber cómo están las cuentas porque quiero reconstruir el templo. Quiero que el templo vuelva a ser lo que en algún momento era. Fíjense con tan corta edad, ¿verdad? Casi 18 años, toma esta decisión Josías y manda a llamar al sacerdote. Entonces el sacerdote le trae una contabilidad de las ofrendas y comienza el proyecto para restaurar el templo. Y saben que ahí comienzan a llamar a los carpinteros, a los albañiles, comienzan a llamar a todos los electricistas, le piden cotización al pastor ahí para que
le coticen el pedido de materiales, llaman a los mejores plomeros, llaman a cotizar para instalar los mejores aires acondicionados ahí y hacen un recuento y ya empieza la obra de construcción en ese templo. Pero claro, todo el mundo sabe que antes de construir necesita limpiar, ¿verdad? Nadie puede construir sobre escombros o sobre nada desordenado. Uno cuando construye empieza a limpiar el lugar para poder edificar como corresponde. Como cuando uno ordena una caja de herramientas, un ropero, lo que fuera. Primero saca todo para poder ordenar y volver a edificar o acomodar en orden como corresponde. Y este rey, cuando manda al sacerdote a liderar esa obra de restauración, se encuentra ahí, entre medio de todos los escombros, entre medio de todo caído. Imagínese usted un lugar descuidado durante 2 generaciones o más. ¿Saben qué encuentran ahí entre los escombros? El libro de la ley. La palabra de Dios que había sido olvidada. Ahora pregunto, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está la palabra de Dios que en algún momento has leído? ¿Dónde está la palabra? Muchos me pueden decir, acá la tengo. Físicamente acá la tengo, la estoy leyendo. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos tienen la Biblia en algún lugar guardado lleno de tierra? Y saben que tenerla no significa que la hayamos incorporado. Puede estar guardada en un montón de lugares, pero no nos sirve de nada, ¿verdad? Allí el sacerdote había encontrado la ley. Ahora, hay una anécdota de un pastor que nos va a llevar a reflexionar en esto. Dice que hubo un matrimonio que invita a un pastor a cenar a la noche en reconocimiento de toda la tarea que estaba llevando a cabo. Entonces están cenando y se gozan en la cena y comparten y oran y demás, y el pastor se va. Y cuando se va el pastor, al cabo de un rato, cuando la mujer empieza a juntar la mesa, se da cuenta que falta un tenedor. Entonces le dice el marido, mira, me parece que el pastor sin querer se llevó el tenedor, no creo que tengamos un pastor que sea ladrón. Y comienzan a hablar con el marido ahí. Dejan pasar un tiempo con un cierto temor para preguntar al pastor si no se habrá llevado de manera equivocada el tenedor, y que hablamos y que no hablamos, que lo llamamos, que no lo llamamos, y pasó un año hasta que llega un momento donde lo vuelven a invitar a este pastor y le dicen, mire pastor, la última cena que hemos tenido hace tanto tiempo, nos falta un tenedor del juego de cubiertos. Y el pastor le dice, ¿saben dónde le dejé el tenedor? Dentro de la Biblia. Imagínense ustedes dónde no sabían dónde meterse este matrimonio. El tenedor guardado dentro de la Biblia 1 año. Ahora pregunto, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones está? ¿Está nueva? ¿Está inmaculada? ¿O está ajeada? ¿Está borroneada? ¿Está escrita? ¿Está resaltada? ¿Está rota? ¿Está gajeada? ¿Cómo está tu Biblia? ¿Cómo está la palabra del Señor ahí? Es para reflexionar, ¿verdad? De hecho, esa es la primera parte de la historia. Por eso el mensaje se llama la Biblia y el tenedor. Yo creo que este mensaje es poderoso porque de tal manera cuando encuentren, imagínense en el gozo de ese sacerdote haber encontrado la palabra de Dios, la ley, que en su tiempo no estaba completa como está ahora, sino que la ley que habían encontrado era el original de los manuscritos, de los primeros 5 libros de la Biblia que usted tiene en sus manos. Ese material original había sido olvidado. Y ahí cuando el rey se
entera lo que habían encontrado, dice que manda a llamar a un escriba para que le lea el libro de la ley, y cuando lo lee, dice que agarró y se rasgó sus vestidos. Se rasgó sus vestidos. Y hoy cuando leemos la palabra de Dios y produce eso en nosotros, es lo que Dios quiere que produzca. Hoy no nos rasgamos los vestidos, pero hoy cuando la palabra de Dios nos toca el corazón, realmente se produce un cambio en nuestras vidas. Eso nos motiva a orar. El rasgar nuestros vestidos nos motiva a orar, nos motiva a ayunar, nos motiva a perdonar, a reconciliarnos. Algo tenemos que hacer después de leer la palabra de Dios. Algo tenemos que hacer. Y saben que Josías no se quedó con conocer esto nada más. No se quedó con rasgarse sus vestidos y decir, uy, mire lo que dice Dios de lo que tenemos que hacer, y se cruzó de brazos. No. Algo empezó a hacer Josías. Después de que le leyeron la palabra de Dios, mandaron a preguntarle a una profetisa qué quería decir eso. Después de que la profetisa le dio el significado espiritual, ahí Josías puso mano a la obra. Yo quiero que reflexiones esta noche y digas, algo tengo que hacer en mi vida, algo tengo que limpiar para volver a reedificar. Yo tengo que restaurar el templo de Dios. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu cuarto de guerra? ¿Cómo está ese sitio donde pasas tiempo en intimidad con Dios? ¿Cómo está? ¿Está derribado? ¿Está sucio? ¿Está descuidado? ¿Cómo está ese templo? Cuando Josías entró al templo y vio cómo estaba, al leer la palabra de Dios dijo, no, yo tengo que hacer algo. Vino una reforma. Diga conmigo, reforma. Una reforma. Tiene que producir la palabra de Dios un cambio en nuestras vidas que nos motive a dejar de hacer las cosas como de la manera en la que la estábamos haciendo y comenzar a hacerlas como Dios quiere que la hagamos. ¿Y por qué reconstruir el templo? ¿Por qué restaurar el templo? Porque saben que el padre de Josías, el abuelo de Josías, habían levantado imágenes dentro de ese templo. Imagínense ustedes una iglesia, una congregación, un lugar físico, una iglesia. Estos reyes, estos malos reyes, habían levantado imágenes, y ellos levantaban imágenes del sol, de la luna, de los astros, del fuego. De hecho, tenían hombres que se prostituían dentro del templo, mujeres que se prostituían dentro del templo, mujeres que tejían, ahí dice la palabra a partir del capítulo 23, mujeres donde tejían unos cubrecabezas, que a usted le recordará algo en imágenes de hoy, vestidos, dice ahí el capítulo 23, versículo 5, los dioses del signo del zodíaco. ¿Cuántos de ustedes han leído o leen el horóscopo hoy? Saben que Dios quiere que pongamos su fe en Él y en nada más. Entonces, si queremos que Dios obre en nuestras vidas, debemos hacer una reforma en nuestras vidas. Debemos erradicar lo que se había construido. Erradicar todo lo que se estaba haciendo. Y erradicar, ¿sabe qué significa? Sacar de raíz. Dice que Josías destruyó todos los altares, los derribó, profanó los lugares altos. ¿Qué significa? Sacó los huesos de los cementerios, los quemó y los esparció delante de esas imágenes que se habían levantado. Los redujo a escombros, los destruyó. Todo lo que tenía que ver con el pecado lo destruyó. Fíjense
cómo cambia la vida de una persona con una lectura, con todo el corazón de la palabra de Dios. Dice ahí el capítulo 22, versículo 19, dice que el corazón de Josías, cuando leyó la interpretación de la palabra, su corazón se enterneció y se humilló. Ojalá el Señor pueda producir eso en tu corazón en esta noche. Y que puedas experimentar una restauración en tu verdadera adoración. Pues saben que no se puede adorar al Señor de manera genuina si no hay obediencia. No nos podemos quedar nosotros con una emoción de haber escuchado la palabra de Dios. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo como lo hizo Josías. No se quedó con haber oído, sino que puso manos a la obra. Empezó a erradicar, a eliminar, a destruir todas las imágenes, todos los altares. Incluso mató a los sacerdotes falsos y puso orden en el templo. Yo creo que todos, primero para mí, todos debemos tener una reforma en nuestras vidas esta misma noche. Todos. Cada uno sabe en qué área tiene que hacer una reforma completa. Erradicar lo viejo. Reconocer que hemos pecado. Trabajar en cuanto a ese pecado y decir, elimino todo lo que me lleva a pecar. Elimino las prácticas pecaminosas de mi vida. Y saben que hay cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Que es orar, que es buscar la palabra de Dios. Eso lo tenemos que hacer. Y sabemos cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Josías fue el último rey bueno. El último rey que Dios usó para llevar el último gran avivamiento a Judá en esa época. ¿Y estamos viviendo los últimos tiempos? Claro que sí que lo estamos viviendo. Y Cristo ya no viene pronto. Cristo está viniendo. Entonces hay una última advertencia de parte de Dios, que es esta. Debemos hacer una reforma en nuestras vidas. Debemos erradicar todo lo que nos separa de Dios. Porque sabemos que todo pecado tiene consecuencias. ¿Y saben qué? Era tal lo malo que había hecho los reinos anteriores a Josías, que Dios se encendió en ira. Hizo pagar las consecuencias del pecado, pero guardó la vida de Josías. Entonces yo creo que hay un remanente en este tiempo, temerosos de Dios, donde Dios mismo los guardará de todo mal. Si hay arrepentimiento en nuestras vidas, como lo fue en la vida de Josías, yo creo que Dios va a poner su mano de protección sobre sus hijos. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber una reforma en nuestras vidas. Tenemos que eliminar todo lo que nos separa de Dios. Y la única manera, la única forma de restaurar ese templo, la única forma de poder restaurar esa verdadera adoración es obediencia. Es obediencia. Dice ahí 2 de Reyes 22, el verso 20, dice, por tanto he aquí, yo te recogeré con tus padres, dice Dios a Josías, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y ellos dieron la respuesta al rey. Dice ahí el verso 23, que él guardó sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, y que hizo un pacto con Dios para guardar las palabras escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó ese pacto. Fíjense en el notable cambio, el antes y el después de haber encontrado, haber leído y haber interpretado
la palabra de Dios. Termino con esto, hermanos. Saben que pasó el tiempo de este matrimonio que había invitado a cenar al pastor ladrón, entre comillas, y le habían sentenciado una enfermedad a la mujer grave. Entonces comienza a organizarse para su despedida. Nos llama el pastor y le dice el pastor: mire pastor, yo quiero que en mi ataúd pongan la Biblia y pongan un tenedor. Y le dice el pastor: ¿un tenedor en tu ataúd? ¿Por qué? Porque he aprendido en cada cena que tuve, en cada lugar donde me han agasajado, a guardarme el tenedor. Porque cuando se termina el plato principal, siempre viene lo mejor en el postre. Y me guardo ese tenedor para disfrutar de lo mejor que viene. Entonces hay una etapa en nuestras vidas. Esto es lo que nos ayuda a reflexionar. Hay una etapa en nuestras vidas que todavía no hemos vivido. Por eso la Biblia y el tenedor. Lo mejor de parte de Dios para su pueblo todavía no lo hemos experimentado. Cosa que ojo no vio, dice 2 Corintios 9, ni oído oyó, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Y amar a Dios es obedecer. De esa manera yo le demuestro mi amor a Dios, obedeciéndole. Hermanos, les regalo el último versículo en Josué 1:8, que todos los conocerán de memoria, pero que se grabe a fuego en su corazón. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto hace que no te salen bien las cosas? ¿Cuánto hace que no prospera tu camino? Que el Señor te bendiga en esta noche, que puedas, cada vez que abras tu Biblia, no encontrar el tenedor dentro de la Biblia, sino que a un lado, para que sepas que va a llegar un momento donde disfrutaremos de esas promesas, de esas preciosas y grandísimas promesas que Dios le ha dejado a los que le aman. Hermanos, oramos por cada uno de ustedes, por cada hogar, por cada familia representada en cada conexión. Bendecimos cada uno de los hermanos, hermanas. Reciba los saludos de nuestros pastores, Pablo, Lorena, en el nombre de Jesús, y prepárese para recibir lo mejor de parte de Dios. Que puedas buscar esta noche y puedas encontrar esa palabra de Dios y atesorarla, escudriñarla, aplicarla, amarla, que no hay otro mejor deleite en nuestra vida. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones.